ustedes por la atención. Por favor. Y vamos a contactar rápidamente con Ricardo Rutiman. Él es infectólogo, es pediatra de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, FUNSEI, y es coordinador, además, de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Ricardo, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches. Por favor, gracias por el contacto. ¿Cuál es la experiencia de nuestro país en la producción de vacunas? Recién le preguntábamos también a los voceros en algún punto de quienes la van a producir, por qué la selección, y nos gustaría también que usted nos cuente un poco cuál es la trayectoria de nuestro país en este sentido. Bueno, desde hace ya un tiempo, desde que comenzó esta pandemia, y un poco recordábamos también lo que había pasado en la pandemia anterior, la del 2009, la de H1N1 de gripe. Uno de los caminos que recorrió Argentina fue la de transferencia tecnológica. Entonces, rápidamente, la verdad que los infectólogos y la gente que hace vacunas surgió y, por supuesto, tratar de reproducir esa experiencia que fue muy exitosa desde todo punto de vista. Tenemos que recordar que el año 2009 fue la pandemia. Nosotros, muy a principios del 2010, ya en marzo del 2010, cuando iba a comenzar la nueva estación de gripe, Argentina ya disponía de H1N1, y eso fue gracias a un acuerdo de transferencia tecnológica muy parecido al que anunciaron recientemente. ¿Y qué puede suceder con la obligatoriedad? La obligatoriedad, bueno, las vacunas en el calendario nacional de inmunizaciones son gratuitas, obligatorias y, por supuesto, equitativamente para toda la población. Pero me refiero a ahora esto, la vacuna, por ejemplo, que puede venir ahora para el COVID-19. ¿Tendría que ser obligatoria? ¿Va a ser obligatoria, no? Esta vacuna se va a manejar desde todo de vista desde salud pública, así que se va a manejar a través del calendario, como si fuera una vacuna de calendario nacional. Así que es muy parecido a la distribución, y las recomendaciones van a ser de alguna forma parecidas, o en cierta manera también considerando los grupos de riesgo, como se maneja la vacuna antigripal. Y podemos, porque hay mucha ilusión, ¿no?, en toda la sociedad, podemos decir que en algún punto, si se cumple con todos los requisitos, puede llegar a ser efectiva. Definitivamente, bueno, la vacuna en este momento está en fase 3. Y un aspecto que es muy... Fase 3 significa que es la parte más importante, si se quiere, porque estamos determinando exactamente cuál es su eficacia y su seguridad. Esta fase 3 se está realizando ya desde hace un par de meses en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido. Claro. Y yo creo que dentro de los candidatos vacunales me parece que ha sido muy acertado, porque es de la que más conocemos desde el punto de vista de la información científica. Ya tiene publicaciones que comparativamente con otros candidatos, los otros candidatos, por ejemplo, no las tienen. Entonces, podemos decir que la vacuna, tanto con una como con 2 dosis, tiene una respuesta de anticuerpos que parecen ser protectores, y eso hay que trasladarlo a la parte clínica. De ahí la necesidad de hacer la fase 3. Doctor, me gustaría que si acá también le haga una pregunta. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, la pregunta es la siguiente. Se sabe que va a haber prioridades en el orden de vacunación. Cuando se vacune a esa población, la población de riesgo, los médicos, etcétera, etcétera, ¿el resto vamos a tener que seguir haciendo cuarentena o distanciamiento social, seguir cuidándonos hasta que todos estemos vacunados? Yo creo que por supuesto va a depender también del grado de circulación viral que tengamos en ese momento, y probablemente hay aspectos sobre todo en lo que respecta a la higiene desde el punto de vista respiratorio. Yo creo que hay muchas costumbres que deberíamos tratar de incorporarlas, claro, así que me parece que deberíamos, sí, totalmente, porque sin ir más lejos, en los últimos 2 o 3 meses como pediatra, nosotros no vimos prácticamente bronquiolitis este año. Claro. O sea, eso tenemos que tratar de aprender de eso. Lo mismo que pasa con gripe, no tenemos prácticamente... El uso del barbijo, dice usted, ¿no? En el invierno que viene. No necesariamente vamos a tener que estar usando barbijo. Yo no tengo expectativa de que tengamos que usar barbijo también el año que viene, pero
me parece que es más que nada desde el punto de vista de la higiene respiratoria, tratar de mantener una cierta distancia social. Yo creo que hay algunas de esas recomendaciones que sería importante que por ahí las incorporemos, sobre todo para evitar otras infecciones respiratorias, para los cuales, por ejemplo, sincicial respiratorio, que es el bronquiolitis en pediatría, todavía no tenemos una. Doctor, en el día de hoy el comité asesor del presidente evaluó también la posibilidad de empezar a cambiar la terminología de la cuarentena, ¿no? Teniendo en cuenta el hastío social como una realidad que se vive de forma cotidiana. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuáles son los cuidados en algún punto que ve la medicina, los médicos, toda la sociedad médica para poder darle este consejo al señor presidente? Bueno, yo creo que hay que considerar, si yo vivo en la provincia de Buenos Aires y hoy, por ejemplo, me llamó la atención cuando volvía del consultorio, la verdad que me parece que la gente ya decidió que es, porque la verdad que todo el comercio estaba abierto hoy. Me llamó mucho la atención, yo creo que ya la gente evidentemente ya sabe qué fase viene, porque ya la decidió. Entonces, a mí eso me parece, por un lado, que es un desafío, porque bueno, la gente ha tomado una iniciativa, pero por el otro lado tenemos que pensar de que tenemos que mantener la distancia social, tenemos que mantener aspectos desde el punto de vista de las normas que hoy por hoy no pueden ser similares a las que teníamos previo a la pandemia, ¿no? ¿Y con la vacuna se terminaría entonces la gestión política de la pandemia y de la cuarentena por parte de los países? La verdad que yo soy infectólogo y soy pediatra. De la parte de la gestión política me parece que y tampoco no tengo decisiones desde el punto de vista de la salud pública. Puedo opinar algunos aspectos de salud pública. Sí, su opinión, claro. Pero yo creo que la vacuna va a ser una herramienta muy importante. Como dije, me parece que hay aspectos de las recomendaciones que hemos aprendido y que la sociedad ha estado realizando, que me parece que son prácticas que convendría incorporarlas en la práctica diaria. Doctor, salió al mercado, salió ahora la noticia, ¿no?, de la producción de la vacuna de Oxford en nuestro país y parece que nos enfocamos solamente en eso. La pregunta es si sale al mercado diferentes vacunas, todas comprobadas, ¿puede ser que se utilicen varias a la vez en nuestro país o en distintos países del mundo y que tengan igual de efectividad? Sí, definitivamente. Aparte, estamos viendo también que esta es una línea de desarrollo, que es la línea de desarrollo que se llama de vectores virales. Hay otras vacunas inactivadas, por ejemplo, que son también, que están también en fase 3. Y yo creo que podrían ser también, y es una línea diferente a la de vector viral, o sea, son caminos diferentes que van a llegar al mismo fin. Y eso también es una buena noticia, porque evidentemente hay dos líneas de investigación que están llegando más o menos a los mismos resultados. Entonces, la verdad que desde el punto de vista de la investigación y los resultados que tenemos hasta ahora, podemos ser prudentemente optimistas. Doctor, y sí, yo creo que no tendría expectativa de que pueda haber más de una vacuna, como ocurre con otras enfermedades. Tenemos varias vacunas de hepatitis B, así que no veo por qué no puede haber varias vacunas para el SARS. Bien. Doctor, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias y a ustedes buenas noches. Por favor. Chicos, me gustaría que charlemos un poco de entusiasmo, ¿no? No sé si ustedes lo han notado también en sus círculos sociales, pero hay como esa especie de luz en el camino que se abre con la vacuna, un entusiasmo un poco con un doble camino, del riesgo para que no se relajen y por el otro lado, bueno, un poco que nos saca de este hastío, de esta desganez, desganez no sé si... Sí, hay esperanza. Hay esperanza al final del camino, parece. Claro, tras otras expectativas. Yo hasta que no lo vea, pero bueno, es una cuestión personal. Sí. Todavía no charlé con mis padres o con mi abuela, que son por ahí los grupos de riesgo de mi familia. En cuanto a mi ámbito personal, por una cuestión etaria y de falta de comorbilidades, es como que la vacuna la estamos viendo como noticia económica, la estamos viendo como noticia económica, más que como noticia de salud, pero por una cuestión de percepción
totalmente subjetiva, nada más. Claro, no, pero mis papás que tienen 78 años la están esperando. A eso bueno, es lo que no, voy. está bien. A eso La es están lo que voy. esperando. Sí, no, la es Nosotros somos importante. el último orejón del Está tarro. Vamos a Es ser, importante Yo no hasta lo veo desde psicológicamente. nosotros, No lo vamos, veo de febrero. nosotros vamos a ser los últimos en vacunarnos. Claro, no, pero es importante hasta psicológicamente que los mayores también piensen que van a Claro. poder recuperar Obviamente. algo de vitalidad en su vida Exactamente. cotidiana en algún punto. Yo me refería a este doble camino que abre esta esperanza al final del túnel, porque en algún punto también plantea la situación de cuál es el mensaje que tiene que dar ahora la dirigencia política. Mañana se esperan que estén los nuevos anuncios, o al menos que el presidente le hable a la población refiriéndose una vez más, y ya lo sabemos, a la responsabilidad social y a los cuidados de cada uno. Pero llamó bastante la atención que el comité de especialistas, integrado por infectólogos, psicólogos y demás, hasta sociólogos estuvieron hoy reunidos con el presidente, hablaron de no decir más la palabra cuarentena, Giselle. Así es, Diana, pero yo lamento decirles que va a ser un cambio de comunicación, nada más, semántico, tratando de buscar como apaciguar el malestar que existe entre la gente, y más teniendo en cuenta que el lunes hay una convocatoria en las redes sociales, está Luis Brandoni convocando contra el gobierno y el malestar y la caída de imagen que tiene el presidente. Pero la realidad es que por 15 días más va a seguir todo igual. Salvo en la ciudad de Buenos Aires, que pueden abrir algunas cosas, se está terminando de negociar, mañana se va a terminar con los números en la mano. ¿Y por qué te digo esto? Porque si bien durante la reunión con los infectólogos, como vos decías, se pensó hasta en presentar una fase de aperturas, como hizo la ciudad de Buenos Aires, como para dar un mensaje también de esperanza, de futuro, la realidad De es que los margen, números, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, pero los números que aparecieron después a la tarde, Claro. el ánimo, y pese a que están contentos con lo de la vacuna, hay muchísima preocupación en la Casa Rosada. Hoy hubo casi 7.500 contagios en 24 horas, Sí. es lo que informan, pero bueno, está Sí. creciendo, 149 muertes, y tienen miedo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que colapse el sistema sanitario, que está ya cerca del 70%, con lo cual tienen miedo de salir a decir, bueno, abrimos. La Ahora, realidad es que ¿cómo? van a buscar, lo van a tratar de comunicar de otra forma, apelando a la responsabilidad social, pero hasta el fin de mes vamos a seguir Pero a no la es fase menor 3 con que- algunas no es menor que los aberturas en ciudad, que es la que especialistas, contamos. Gise, sean quienes hayan realmente abierto la posibilidad de empezar a nombrar las cosas de manera diferente y hayan tenido la sensibilidad de la sociedad, de este hastío que ya es un dato de la realidad. Y que ellos Cambiarle el hayan nombre. pensado... Igual, quiero es terminar con tardía esto, la reacción. Quiero terminar con esto, a ver si concluimos con algo que habíamos pensado en la reunión con la producción, porque en algún punto tener en cuenta eso y que los políticos no lo hayan tenido en cuenta, te evidencia cómo están solamente enfocados en la gestión de la pandemia, la gestión sanitaria. En que no haya y una con la foto con vacuna, muertos. entonces, la pregunta es, ¿se termina la gestión? No, a mí lo que me sorprende es que se reduzca todo a una cuestión semántica. O sea, que la noticia No, haya pero sido... no es poco para mí. Va, no para sé. mí es... bueno, No, acá vamos a disentir, lo cual no No, altera. es subjetivo. Pero desde la subjetividad, decir, usted no puede salir, pero ahora no le llamamos cuarentena, le llamamos de otra forma, y sigue siendo una rosa, por más que le cambiemos el nombre. O sea... Las reuniones sociales van a seguir, pero es algo que cambie mañana con los números últimos, porque mañana se haría el anuncio, pero es probable que sigan prohibidas, con lo cual también es discutible, dice, no hay más cuarentena, dice el presidente. Cuarentena hay gente que la viola, pero digo, los chicos, mis sobrinos, en Quilmes, hace 5 meses que están encerrados, porque Claro. no hay paseos y salidas como hay en Como la ciudad. O sea, hay cuarentena. Las fronteras están cerradas. Es el único país que hace 6 meses y tenemos las fronteras cerradas. Incluso no dan una fecha de si los vuelos domésticos van a empezar, no les comunican a las aéreas si van a empezar o no, Igual, con lo cual... Gise, hay algo que vos siempre Los remarcaste en algún gimnasios, punto, hay un montón de cosas que están cerradas. Los Con la En cual algún punto cuarentena hay, ¿cómo que reglamentarlo no? es reglamentar, ¿me entendés?, sobre lo que ya está expuesto. ¿Me entendés? Eso es lo que vos venís mencionando constantemente. Si pretendían, como dijeron los especialistas hoy, armar una planificación como para que esté más ordenado y empiecen a poner en marco lo que ya la gente hace, me parece, bueno, un poco tomar
registro de esta realidad Sí. que tuvieron en cuenta los especialistas, que los políticos no tuvieron en cuenta. Les está faltando ver qué es lo que pasa en la calle en algún punto, no solamente gobernar desde el escritorio. Y a lo que voy como conclusión, que me gustaría saber también, Facu, vos qué pensás, porque si se termina con la vacuna, la gestión de la pandemia, cuando empieza la gestión de la economía, recién ahí empezamos a planificar. Otra Suerte, cuarentena va a tener que hacer el gobierno para contener el problema económico. Me parece que es muy grave lo que se viene y obviamente necesitan sacarse de encima de alguna manera la gestión de la pandemia para ocuparse de los temas económicos. Después van a extrañar la pandemia. Claro. No, bueno, pero habría que ver cuál va a ser la vacuna en ese caso para los problemas económicos que nos llegan. Bueno, una de las cosas que puso de relieve toda la pandemia, la cuarentena y la necesidad mundial de guardarse en un principio es la necesidad también de empezar a trabajar con la tecnología. En la justicia principalmente fue una de las trabas que se ha tenido por la falta de digitalización, de informática, de inteligencia artificial que tiene el poder de la justicia de nuestra nación. Después del corte, un informe de Nicolás Luca que te va a explicar todos los desafíos de la justicia para poder llevar su información del papel a lo digital. Cuídate sin miedo.